La paz esté con ustedes. Amigos, en este tercer domingo de Cuaresma, la Iglesia nos pide que miremos uno de los grandes textos del Antiguo Testamento, los 10 mandamientos del libro del Éxodo. He dicho anteriormente que la Cuaresma es un tiempo para regresar a los fundamentos espiritualmente, y esta es una buena manera de hacerlo. De la misma forma que un atleta regresará a los movimientos básicos de su deporte, en el orden espiritual y moral regresamos a los fundamentos, regresamos a lo básico. Quisiera sugerirles que regresen a este texto en Éxodo. Si no tienen los 10 mandamientos claros en mente, memorícenlos. Es una forma maravillosa de examinar sus conciencias cuando se preparan para la confesión. Incluso al final del día, repasar los 10 mandamientos diciendo, bueno, ¿qué tal lo hice respecto a estos fundamentos de la vida espiritual? Así que en esta breve homilía quiero decir algo muy simple sobre cada uno. Sabemos que los 10 mandamientos están divididos en 2 tablas o tablillas. Los primeros 3 tratan sobre nuestra relación con Dios y luego los últimos 7 tratan sobre nuestra relación con los demás. La primera tabla es, por mucha diferencia, la más importante. Es una intuición bíblica básica. Tener una correcta relación con Dios es la condición para la posibilidad de que cualquier otra cosa en nuestra vida sea correcta. Si la relación con Dios está torcida, todo lo demás se torcerá. Y entonces prestamos especial atención a la primera tabla. Primer mandamiento. Yo soy el Señor tu Dios. No tendrás otros dioses fuera de mí. Ahora, existe una forma trivial de interpretar esto, que Dios es una especie de tirano mezquino, celoso. No. Es el elemento más importante en la vida espiritual. Dios no nos necesita, Dios no necesita nada, así que no es una cuestión de que Dios aquí es preso de un mal humor celoso. Cuando existe claridad sobre qué adoramos, el resto de nuestra vida se ordena. Cuando existe una ambigüedad acerca de ello, entonces existen dificultades en todas partes. Y les he dicho esto antes, todos adoramos algo. Existe siempre algo de valor supremo en sus vidas. Existe cierto centro de gravedad, si puedo cambiar la metáfora. Podría ser placer, podría ser dinero, podría ser tu país, podría ser tu familia, cualquier cosa. No tendrás otros dioses fuera de mí. En otras palabras, cualquier acto de idolatría, convertir algo distinto de Dios en Dios, desequilibrará el resto de tu vida. Claridad acerca del único Dios al que adoramos, eso es lo más importante. Segundo mandamiento, no harás mal uso del nombre del Señor, tu Dios. Existe un sentido legítimo por el que no deberíamos jurar, tal como decimos. No deberíamos usar el nombre de Dios de este modo irrespetuoso, y eso es totalmente cierto. Sin embargo, lo que probablemente habrán tenido en mente en el Antiguo Testamento fue algo como el uso del nombre de Dios de un modo supersticioso, como una especie de hechizo. Voy a utilizar el nombre de Dios para que Dios haga algo que yo quiero. Ahora nos estamos acercando aquí al problema espiritual. La idea es adorar a Dios. Significa que Dios es mi valor más elevado. He dirigido mi vida a Dios. Pero existe un peligro permanente en el orden espiritual de que vaya a intentar usar a Dios para mis propósitos. Hablé la semana pasada de enamorarse de los beneficios de Dios. Si puedo manipular a Dios para obtener lo que deseo, entonces estoy en un territorio espiritual malo. Así que no hagas mal uso del nombre de Dios. Significa no creas que alguna vez podrás manipular a Dios o poner a Dios a prueba. No. A veces Dios nos pone a prueba. Escuchamos eso con Abraham la semana pasada. Lo vimos con Job. Pero nosotros no ponemos a Dios a prueba. No utilizamos su nombre como una especie de hechizo manipulativo. Tercer mandamiento, acuérdate de santificar el sábado. Qué fundamental fue esto para los israelitas de la Biblia, el Sabbat. No solo el día de descanso, sino el día de adoración. El día en que nosotros, de una manera corporal, concreta, consciente, ordenamos nuestras vidas a Dios a través de la práctica ritual. Pienso que cada parte de eso es importante. Es muy fácil convertirlo en abstracto. Sí, creo en Dios, tengo en mente esta idea de Dios. Bueno, eso no es suficiente. Sí, Dios es el valor central de mi vida. Sí, pero
¿lo expresas y lo manifiestas ritualmente? Vean, si fuéramos ángeles, eso sería suficiente. Simplemente tendríamos esta especie de noción clara. Pero no somos ángeles, somos espíritus encarnados, tal como escuchamos un par de semanas atrás. Por lo tanto, para que mi alabanza a Dios se convierta en auténtica, tiene que ser expresada de esta manera disciplinada y regular y ritualizada. Quisiera postularles que la deserción de tantos del cuidado de Sabbat en la cultura occidental ha sembrado el caos. Que cuando dejamos de manifestarnos y manifestarles a los otros que en verdad adoramos a Dios, las cosas tienden a desmoronarse. La prueba es, oh sí, creo en Dios, oh sí, Dios es lo más importante. Bueno, muéstramelo. ¿Cómo luce eso en tu vida? Acuérdate de santificar el sábado. Ahora, esa es la primera tabla, los primeros 3 mandamientos referidos a nuestra relación a Dios, nada es más importante. Ahora, la segunda tabla, los 7 restantes, se refieren a nuestra relación con los demás. Ahora, ¿por qué? Bueno, porque si están en contacto con Dios, que es amor, ese amor va a surgir a través de ustedes hacia el mundo. Así es como funciona. Cuanto más estén conectados con Dios, en mayor medida ese amor fluirá a través de ustedes al mundo. 4º mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. Bueno, sí, tu padre y tu madre literal, pero la mayoría de los comentaristas dicen que esto significa algo como reverenciar y honrar y amar tu familia. Si afirmas ser una persona de Dios, que significa una persona de amor, pero no puedes amar tu propia familia, algo está realmente errado en ti. Si no puedes amar a aquellos que son más cercanos y queridos, bueno, entonces, ¿cómo amarás a alguien más? Así que comenzar en casa, comenzar por aquellos que son más cercanos y queridos. Por supuesto deberíamos amarlos. 5º mandamiento. No matarás. Probablemente la mejor traducción, o una mejor traducción, no cometerás homicidio, porque hay excepciones. Hablamos de guerra justa y autodefensa y demás, cuando matar podría ser moralmente justificado, pero no deberías cometer homicidio. Ahora, sé que la mayoría de los que me escuchan, espero esto sea cierto, no son asesinos, no tienen ninguna intención de asesinar a nadie, pero no es el caso que el asesinato no sea un problema en nuestra sociedad. ¿Qué sucede con los 60 millones de abortos desde que se sancionó Roe vs. Wade? ¿Qué sucede con los homicidios casi habituales que se suceden en las calles de nuestras grandes ciudades? ¿Qué sucede con las leyes de eutanasia, etcétera, etcétera? Existe una indiferencia creciente hacia la vida en nuestra sociedad. Juan Pablo II la llamó la cultura de la muerte. Así que necesitamos estar atentos frente a este problema de indiferencia de la dignidad de la vida humana. No matarás. 6º mandamiento, no cometerás adulterio. Sé que todo el mundo piensa que la iglesia está obsesionada con el sexo y todo eso. Bueno, noten que no llegamos hasta los temas sexuales hasta el 6º mandamiento. Así que, si fuera el mandamiento número 1, pero miren, ¿alguien duda que el adulterio, que la ruptura de un voto matrimonial, la infidelidad con tu cónyuge es una fuente de daño enorme? Y me refiero dentro de las personas involucradas y en aquellos que están alrededor. Tienen que ser ciegos para no ver los efectos nocivos de la infidelidad y la descomposición del matrimonio y la familia y todo eso. No le digan a alguien que haya estado en un ministerio pastoral que este es un problema menor. Bueno, los autores bíblicos conocían eso muy bien. Y si la familia es el bloque constructivo de la sociedad, entonces nuestra sociedad entera sufre por el adulterio. Así que la iglesia dice, deténganlo. 7º, no robarás. He hablado con gente, nunca me ha sucedido a mí, gracias a Dios, que les han saqueado sus casas. Llegan a sus casas, se dan cuenta que allí ha estado un ladrón. Cuando te roban algo, hay algo que es singularmente horrible en esa experiencia. Cuando te quitan algo, es un acto tan agresivo, violento, invasivo. En ese sentido es una de las cosas menos amorosas que se pueden hacer. Si amar es desear el bien de los demás, robar es quitar el bien a alguien. Por eso es una violación al amor. Ahora, existe esa clase de robo directo, alguien que irrumpe y comete el hurto, pero sabemos, compañeros pecadores, existen muchas formas de robarle cosas a la gente. Un montón de formas en que les robamos cosas buenas, ya sea su reputación. Observen
cómo le enriquecemos la vida o le quitamos vida a la gente. ¿Insuflamos vida en una habitación o succionamos vida de una habitación? Esa es una forma de robar, me parece a mí. 8. Creo que hoy es muy importante. No darás falso testimonio contra tu prójimo. Calumnia, lo llamamos. Una mentira intencionada sobre alguien cuyo propósito es dañar. ¿Por qué lo hacemos? Bueno, nos hace sentir mejor, nos hace sentir más encumbrados. Si puedo tirarte abajo, parezco estar más alto. ¿Dónde está floreciendo esto? Todos lo sabemos. En Internet, ¿cierto? La cultura de las redes sociales ha generado que esto florezca. Dar falso testimonio contra tu prójimo, decir toda clase de mentiras y cosas calumniosas. Quisiera urgirlos, especialmente durante la Cuaresma, a que observen esta tendencia, especialmente cuando utilizan las redes sociales. Cuando digo algo referido a otra persona, ¿es verdad? ¿Y por qué estoy diciendo esto en primer lugar? Hacerse esas dos muy buenas preguntas antes de postear algo en Internet, lo recomendaría muchísimo. Dar falso testimonio. Observen el 8º mandamiento. Juntaré el 9º y 10º. No codiciarás los bienes de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Es muy interesante esa palabra codiciar. Les he hablado antes de René Girard, el gran filósofo. Él habló de la cualidad triangular del deseo, de que raramente deseamos algo simplemente porque nos resulta atractivo. Muy a menudo lo deseamos porque alguien más lo desea. ¿Por qué ese objeto me resulta tan atractivo? Bueno, porque esa persona lo desea y su deseo de aquello despierta el deseo en mí por esa cosa. Observen esto. La mayoría de las publicidades están basadas en ese principio. ¿Por qué deseo ciertas cosas? Bueno, descubro que cierta persona famosa lo desea. Observen a dos niños jugando. Un niño es indiferente a un juguete hasta que su amigo aparece y entonces lo quiere. Pueden ver que lo que descubrió Girard es que la fuente de muchísima tensión y violencia en nuestra sociedad es esta cualidad triangular del deseo. Bueno, la Biblia sabía de eso desde mucho tiempo antes que René Girard. No codicies la mujer de tu prójimo y no codicies los bienes de tu prójimo. Desear algo por ti mismo, eso está bien. Pero paren de meterse en estos conflictos miméticos, triangulares. Observen cómo deseamos. Me gusta la vieja palabra codiciar, es buena allí porque suscita algo fresco en nuestras mentes. Observen cómo codician cosas. ¿Por qué desean las cosas que desean? ¿Es porque alguien más las desea? Si es así, estamos en un camino directo al conflicto y al caos. De acuerdo, ese es un recorrido breve y rápido en 13 minutos a través de los 10 mandamientos. Quisiera urgirlos, la Cuaresma es un gran tiempo para ello. Regresen al libro del Éxodo, encuentren este texto, repasen estos 10 mandamientos, memorícenlos si pueden, utilícenlos la próxima vez que acudan a la confesión. Si se confiesan en Cuaresma, todos deberían. Utilicen los 10 mandamientos como un modo de examinar su conciencia, y Dios los bendiga.